tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de CITEC, la revista de Ciencias Tecnológicas RECIT y el programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño MyDoubt, les da la más cordial bienvenida al Seminario de Actualización Permanente en Investigación SPAC 2021. A continuación, tenemos la conferencia ¿Por qué nos rechazan los artículos?, la cual es impartida por el doctor José Francisco Armendáriz López de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología de la UABC. El doctor José Francisco Armendáriz López es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Chihuahua en el 2007, maestro en arquitectura por la Universidad de Colima en 2009 y doctor por la Universidad Autónoma de Baja California en 2017. Es coeditor de la revista RECIT desde 2020 y miembro del consejo editorial de la revista Cinea. Enseñanza de la Arquitectura desde 2019. Ha publicado más de 40 artículos de divulgación, así como múltiples artículos en revistas indexadas de alto impacto y capítulos de libro. Ha arbitrado más de 300 artículos en revistas internacionales de las editoriales Elsevier, Springer Nature, ASTM, entre otras. Además, ha impartido conferencias en diversos centros educativos de la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Baja California. Desde enero de 2018 se desempeña como PTC de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología FECITEC de la UABC. A partir de ahora, les solicitamos de la manera más atenta que apaguen sus micrófonos y cámaras de video. Gracias. Adelante, doctor. Quisimos integrar esta plática en el SPAC por, diversas comentarios que nos han hecho los participantes, tanto del Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño como el del Congreso Internacional de Ciencias Tecnológicas. Entonces, esperamos que esta plática pueda ayudarles a presentar mejor sus trabajos de investigación. Como objetivos de la plática, vamos a identificar cuáles son los diferentes tipos de artículos, vamos a conocer los diferentes aspectos que pueden determinar el rechazo o la aceptación de un artículo de investigación, así como aportar un método de trabajo para alcanzar la calidad requerida por una revista de prestigio internacional. Como contenido, vamos a ver en primer lugar la clasificación de los artículos. En segundo lugar, los aspectos que deben considerarse en cada sección que compone un artículo de investigación, un artículo científico, y la manera correcta de atender las observaciones de los revisores. Bien. Primero vamos a hablar de una clasificación general de los artículos. En la base lo podemos hablar como una especie de pirámide, si se me permite. El artículo común, el de la revista, el del periódico, el de alguna editorial cualquiera, puede ser incluso una revista en línea. Después, digamos, en orden de jerarquía, en divulgación de la información de investigación, vendría siendo precisamente el artículo de divulgación. Voy a hablar de cada uno de ellos de manera más detallada, ¿no? Después vienen los artículos arbitrados, ¿sale? Aquí quiero hacer un comentario. Si se fijan en la punta dice indexado o indizado, ¿sale? Muchas revistas de divulgación están indexadas, pero con un propósito en términos editoriales, ¿sí? Aquí yo ya me refiero a artículos en la punta que ya hayan tenido, aparte de ese arbitraje, que tengan sus índices, un perfil de investigación, ¿sale? Entonces, digamos que al menos en términos para un investigador, ese vendría siendo un orden de jerarquías, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con un artículo común? Pues son los que podemos ver en periódicos, en revistas, incluso en libros, ¿no? De divulgación, pues hay revistas especializadas de historia o de divulgación de la ciencia, como pueden ser la revista Historia de National Geographic, entre otras, ¿no? El arbitrado. Un artículo arbitrado es aquel que
otros investigadores, conocedores del tema, nos hacen observaciones de nuestro trabajo. Un artículo arbitrado puede ser algún artículo en extenso de un congreso, ¿sí? Pero no por ello quiere decir que tenga la máxima calidad en términos de investigación. Entonces, en ese sentido, vienen los artículos indizados o indexados. Ya aquí hay una serie de estándares que se les pide a las revistas para cumplir con un nivel de calidad, ¿no? Estamos hablando de cuestiones incluso que no mucha gente no observa, ¿no? Son cuestiones de digitalización de la información para que se puedan rastrear las citas, entre otras cuestiones, ¿no? Hay que tener ISSN, hay que tener diversos criterios que en realidad es muy complejo para llegar a índices importantes como lo pueden ser Web of Science o Scopus, ¿sí? Muchas revistas de estas editoriales que les pongo por ahí, Elsevier, Springer, son las de mayor prestigio a nivel internacional. Eso sin demeritar a otras editoriales como Thomson Reuters, como Taylor and Francis, o se me escapa por ahí otra importante. Springer ya se asoció con Nature, se fusionó. Me falta otra por ahí, pero bueno. Entonces, son revistas de calidad. Ahora, dentro de esa calidad viene el factor de impacto, que dentro de esos índices, vamos a suponer, tengo 100 revistas, tengo que jerarquizarlas también por orden de importancia. ¿Cuántos artículos reciben? ¿Qué tantas citas reciben esos artículos? Para decir qué revista es más importante que otra, ¿sí? Entonces, a eso se le llaman cuartiles. Si tengo 100 revistas, las primeras 25 pertenecen al cuartil 1, las siguientes 25 al cuartil 2, y así sucesivamente, cuartil 3 y cuartil 4. Entonces, ¿cómo determino el factor de impacto? Y para poder determinar si la revista es cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3 o 4, ¿no? Es una formulita muy sencilla, sin embargo, se han ido desarrollando otros métodos para identificar el factor de impacto, pero digamos que es el clásico, ¿no? Son citas, por ejemplo, recibidas en el 2007 de los artículos que se publicaron en 2005 y 2006, entre el número de artículos que se publicaron en el 2005 y 2006. Y eso nos determina el factor de impacto de esa revista en 2007. Entonces, vamos a suponer esa revista en 2005 publicó 15 artículos y en 2005 y 25 en 2006. Entonces estamos hablando de 40 artículos, perdón, 40 citas. Y publicó 22 en 2005 y 19 en 2006, entonces son 41 artículos publicados. Haciendo esa división, el factor de impacto es punto 9, ¿no? Próximo al 1 entero. Estos factores de impacto va a variar el tipo de perfil de la revista. Generalmente las de medicina son las que tienen los factores de impacto más altos. Sí se pueden encontrar revistas de más de 40 de factor de impacto. De ahí, pues ya siguen, al menos las que yo he visto de energía ya empiezan a crecer mucho, ya incluso alcanzan, y términos de sustentabilidad, llegan ya a alcanzar incluso el factor de impacto 15, pero hay otras áreas que incluso es difícil que alcancen el factor de impacto 1, ¿no? Por la cantidad de investigadores que están relacionados con el área. El volumen de material que se publica también en esas especialidades. Ahora, dentro de los artículos indexados podemos hablar de clasificaciones. Los originales son artículos
dentro de su investigación aportan nuevos conocimientos al campo, ¿sí? Al campo de especialidad concreto. También podemos tener cartas, ahorita que está muy de moda el COVID, de pronto alguien puede publicar, oye, pues encontré indicios que la cura del COVID es con, no sé, veneno de víbora, ¿no? Y es una forma de empezar a comunicar rápido los ciertos conocimientos para encontrar rápido la cura. Es un ejemplo, no necesariamente tiene que ser ese tipo de cartas. Puede haber una crítica a las tendencias de investigación en un periodo determinado de tiempo y también están los trabajos de revisión, los denominados reviews. Son los artículos que hacen una estadística, hay también clasificaciones dentro de los reviews, pero de alguna manera nos dejan unos precedentes de qué se ha estado haciendo en determinado campo del conocimiento, cuáles son las lagunas o qué falta por hacer, y bueno, pues de pronto identificar autores líderes, países líderes en ciertos campos. Bien, y ahora sí, la pregunta que nos trae aquí, ¿por qué se rechaza un artículo? Este meme fue muy conocido hace algunos años. El niño le iba a los Pumas y no ganaban y dice, pues no sirvo para nada, no sirven para nada los del Pumas, ¿sí? Entonces, no es tanto así, ¿sale? Las razones por las que se rechaza un artículo no es para deprimirnos, no es para sentirnos mal con nosotros mismos, para sentirnos que no servimos para la investigación, sino es más bien de entender qué es lo que nos falta, qué es lo que no, qué es lo que puede hacer que mi artículo esté fuerte en términos de presentación de la información, ¿sale? Entonces vamos a ir viendo esos aspectos. Bien. Quizá ahí de pronto me gusta meter ciertas imágenes chuscas, pero es parte del show, ¿no? Lo primero, no tenemos una estructura adecuada, ¿sale? Esa estructura la voy a ir comentando a lo largo de la presentación. Sin embargo, pues es bien importante tenerla presente. Yo le digo mucho a mis alumnos, es como un árbol de Navidad. Si nosotros por experiencia ya sabemos que ese árbol en la base va a llevar regalos, va a llevar la imitación de las hojas, va a llevar luces, va a llevar esferas, va a llevar ciertos adornos y en la mera punta una estrella, ¿no? Entonces, es realmente cuando nosotros comprendemos cómo es la estructura de un artículo, es como armar ese árbol de Navidad. Abajo van los regalos, la base es más amplia de hojas, se va acortando, etcétera, ¿no? Entonces, voy a platicar esa estructura, pero sí es importante que la sigan, ¿no? Ya cuando empezamos a redactar un artículo, es muy importante no irnos con aspectos secundarios. Vaya, si yo estoy hablando del cambio climático, no tengo por qué empezar a hablar de la exploración espacial, ¿sí? Salvo que de plano tenga mucha relación con mi trabajo. Entonces, es bien importante no perdernos en aspectos secundarios. Hay veces que decimos, es que este fenómeno está afectando a la salud humana, ¿sí? Pero nos vamos con cuestiones que tienen que ver con la explosión demográfica, nos vamos con otro tipo de aspectos que no son específicos del fenómeno que estamos hablando y que a lo mejor no tienen relación, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Vámonos ahora sí que lo más directo posible al tema, ¿sí? Con datos entre más concretos, mejor, más relacionados. Y
Otra situación muy importante es ofrecer los detalles suficientes como para que alguien más pueda repetir o replicar el trabajo. Estoy hablando de manera general, todo lo voy a ir especificando. Hay otra cuestión de un diseño deficiente del estudio. Sí puede pasar que a mí se me escape algunos métodos modernos, a lo mejor cómo usar cierto equipo, o confundir ciertos conceptos, y eso ya determina que el diseño de mi experimento no sea adecuado, ¿sí? Esto de las hipótesis demostradas, de escribir hipótesis que ya están demostradas, me tocó en un curso que di por ahí ya hace algunos años, estoy hablando de unos 4 años me parece, de investigación. Entre los alumnos había un ingeniero industrial y comentaba que iba a hacer sillas para caballos y que querían replicar una metodología muy específica de cierta tradición, ¿no? En un lugar, que eran sillas de muy buena calidad. Sin embargo, él ya conocía el secreto, ¿no? De esas sillas. Y realmente un ingeniero industrial se tiene que meter mucho con una metodología científica. Sin embargo, eso no quiere decir que esté haciendo aportaciones relevantes o novedosas al campo del conocimiento, ¿sí? Entonces, yo me puedo apegar al método científico, pero si voy a hablar de algo que ya se sabe, pudiera ser el recorrido solar, la radiación que llega al planeta, a lo mejor yo puedo, vaya, si vemos los estudios de esa naturaleza, van a ver que ya tienen rangos de precisión de varios decimales, ¿sí? Y si yo doy mayor precisión a esos números, pues es válida mi aportación. Sin embargo, si yo llego, no sé, supongamos al segundo decimal, pues ya eso ya se sabe. Es por decir un ejemplo así muy general, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Realmente conocer el campo del conocimiento para poder hacer aportaciones válidas, ¿no? Relevantes. Y no caer en el error de escribir aportaciones o conclusiones que no vengan respaldados por el cuerpo del documento, ¿sí? Hay mucha gente que de pronto dice, pues es que yo creo, nosotros los autores creemos, y la ciencia no es de creencia, es de evidencias, ¿sale? Entonces es bien importante hablar en ese sentido. Entonces, si yo hago una buena investigación, voy a inspirar nuevas preguntas de investigación, voy a hacer realmente aportaciones novedosas al campo del conocimiento, y pues va a haber gente interesada en lo que yo hago, ¿no? Si yo describo que es importante, no sé, en las islas de calor, encontrar qué metodología es más relevante, si la que investiga el fenómeno a partir de satélites, si es la que investiga el fenómeno en los techos de los edificios y las copas de los árboles, o si es a ras del terreno, ¿sí? De la calle, de la ciudad. ¿Qué método es más importante o más preciso? Pues, ok, ahí hay una aportación. Si yo ya encuentro datos que a lo mejor el satélite es más preciso, pues adelante. Vamos mudando nuestro campo de conocimiento de las islas de calor a los satélites, ¿sale? Hay que tener mucho cuidado con la redacción, y que la misma redacción no resulte aburrida, ¿sale? Me he topado artículos que prácticamente 2 o 3 páginas es el mismo párrafo. Eso es, por más que esté entretenido, resulta cansada la lectura. Yo les recomiendo hacer párrafos de no más de 10 renglones, ¿sí? De 10 líneas. Entonces también hay que saber cómo captar la atención de los que nos están leyendo.
Ahora sí voy poco a poco con la estructura. El título. Me ha tocado ver títulos dignos de Game of Thrones, ¿sí? A los que les gusta la serie, parece que están describiendo todos los títulos que tiene Daenerys Targaryen, que liberadora de esclavos, que la señora de la tormenta, que madre de dragones, y se van, ¿no? Y de pronto el título ya les quedó de 50 palabras, cuando en realidad lo que se pretende es que sea lo más claro posible y que se entienda qué hicieron, ¿sale? Yo les pongo algunas recomendaciones. Máximo 6 palabras clave o conceptos clave. Por ejemplo, comportamiento de la ventilación de un sistema de ventana concentradora. Es el título de mi tesis de maestría. Comportamiento es lo que estoy investigando, ¿no? ¿Qué sucede? Ventilación, ¿en dónde? Bueno, en un sistema de ventana concentradora. Entonces, si se fijan, hay 4 conceptos claves y yo ya uso las conexiones que necesito. Si mi título pasa 15, 17 palabras, pues ya hay que preocuparse, ¿sí? Todavía 21, en algunos casos 21 palabras es adecuado. Sobre todo hay algunos estudios históricos que se pueden hacer un poquito más complejos, ¿no? Los títulos. Pero en el grueso de las áreas de investigación, ya hablar de títulos de más de 21 palabras es una exageración. Yo les recomiendo tratarse de pegar a unas 15, 17 palabras. ¿Sale? Otro ejemplo, este es de un amigo, también me parece que fue su tesis. Efecto de la inercia térmica en un dispositivo de ventilación por extracción pasiva. Si se fijan, igual hay 4 conceptos claves. Y las conexiones que se necesitan, no llegamos ni siquiera a las 15 palabras. Bien, el resumen. Hace poco me encontré un manuscrito de la editorial MDPI, no recuerdo la revista en particular donde se publicó, que se titulaba 13 maneras de estructurar un resumen. Sinceramente me pareció, bueno, pues claro que tenía su rigor el artículo, sin embargo me pareció un chiste porque pues todo llegaba a estas 5 elementos del resumen. Ya hablaba incluso de que si hacemos un resumen para Twitter, que si hacemos un resumen gráfico, que esto es ya la tendencia, hacer resúmenes por medio de imágenes, que si utilizaban highlights, las highlights para mí no son elementos de resumen, que son complementarios ciertamente, pero no lo son, y que si incluya las palabras clave, pues también las palabras clave son otro de los elementos de un artículo, no son elementos del resumen. Miren, esta estructura básica, exponer la problemática. Si yo estoy hablando de un fenómeno donde la explosión demográfica o el cambio climático o la salud humana es importante, pues tengo que dar datos específicos de esa problemática, ¿sí? Números, que aumentó el caso de personas con COVID o que se incrementó el problema de personas con asma o que están naciendo menos niños o qué sé yo, ¿no? Entonces, ya definí mi problemática, digo cuál es el objetivo de mi estudio, ¿sí? Hablo de mi metodología, el diseño o el enfoque general, que si utilizo una investigación cualitativa, cuantitativa, que a lo mejor hay un método muy definido, estadístico o de evaluación ambiental, como el análisis de ciclo de vida, pues hay que decirlo tal cual. Y de ahí paso a mencionar los resultados principales de mi estudio. Principalmente, al menos en las áreas cuantitativas, es hablar de números, porcentajes, cifras concretas.
Si es una investigación cualitativa, pues no necesariamente, bueno, no vamos a poder meter números, pero sí una tendencia de lo que se observó, ¿no? Y las conclusiones siempre debe de hablar de cuáles son esas aportaciones que hace el estudio al campo del conocimiento, ¿sí? Para mí, sinceramente, un resumen de 150 a 300 palabras es más que suficiente. Sin embargo, en algunos casos les piden o les dan oportunidad de incluso hasta 600 palabras el resumen, que si lo transportamos a un formato Word, Arial 11, espacio sencillo, pues ya es más de una página, ¿no? Es bastante. Estamos hablando, sí, más o menos como una página y media. Es demasiado para un resumen. Entonces, 250 a mí me parece lo ideal, ¿no? Las palabras clave, que es eso que viene debajo del resumen, pueden ser de 3 a 6, pero yo les recomiendo que hablen de los métodos o las palabras claves que se están tratando. Acabo de arbitrar un artículo donde hablaba del consumo energético de las ciudades y lo relacionaba con cuestiones del cambio climático y la seguridad energética, pero las palabras claves hablaban de explosión demográfica, densidad urbana, y nunca se mencionaba cuestiones como seguridad energética, eficiencia energética, planeación urbana energética, que son conceptos propios del área, ¿no? Entonces, pues, fueron en este caso de mis observaciones al autor. La introducción. La introducción, pues siempre debemos hablarla en tiempo presente, porque es lo que está pasando ahorita. En una introducción se plantea el problema y se justifica por qué estoy haciendo el estudio, ¿sí? Entonces, entre más rápido hable de datos concretos que hablen de esa problemática, mejor. No irme divagando, ¿no? Eh, es que fulanito le volteó a ver y de ahí me acordé y me remonto a lo que le pasó a mi bisabuelo y de mi bisabuelo que se fue a Francia y luego de ahí se fue a África y mi abuelo entonces hizo esto y aquello y no nos interesa, ¿sí? ¿Qué pasó ahorita? ¿Por qué volteó a ver esta persona a la otra? Punto, ¿sí? Entonces, hay que irse sobre esos aspectos principales, ¿sí? Que dejen de manifiesto la problemática y poder hablar de por qué es importante hacer el estudio, ¿no? Entonces, es saber vender la problemática, saber el por qué es importante hacer el estudio. Y no es tan así como venderlo así como si no hacemos este estudio se va a acabar el mundo. Pero si tiene esa fuerza, nuestro discurso va a ser mejor. Y por supuesto, tenemos que hablar de los objetivos del trabajo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pretendo obtener? ¿Y por qué va a ser relevante para el campo del conocimiento, ¿no? Entonces, sí puedo darme un último párrafo dentro de la introducción para mencionar esos métodos, para describir qué aportación pretendo y a lo mejor describir los apartados que contempla mi estudio, ¿no? Muchas veces eso es útil para, a lo mejor ustedes saben, nosotros descartamos qué artículos me interesan o cuáles no me interesan a partir del título, como primera búsqueda. Después nos vamos por el resumen. Y después, la introducción. Si la introducción es aburrida, si no tiene ni pies ni cabeza, les aseguro que nos saltamos ese artículo, ¿no? Bien, los antecedentes. Muchas veces los antecedentes pueden ir conectados con la introducción
en mi personal gusto de hacer las cosas, me parece que es más oportuno separar ese antecedentes de la introducción. Los antecedentes no es otra cosa que ese estado del arte, que el marco conceptual, jurídico, legal, teórico, marco teórico, ¿sale? Entonces, es ver qué trabajos se han hecho similares a lo que estoy proponiendo o que tengan cierta relación, ¿sí? Y de alguna manera, sí es importante, porque esto no lo veo mucho en los artículos, pero creo que ayuda mucho a entender al lector qué está pasando, es hacer una línea del tiempo, y entiéndase no como una grafiquita de línea del tiempo clásica. Esa línea del tiempo o descripción del resumen de los trabajos similares pueden ser tablas, pueden ser otros elementos que a mí también me ayuden a entender cuál es la tendencia. Si lo pongo por año, los estudios que se han hecho con relación a la eficiencia fotovoltaica de los paneles fotovoltaicos. Bueno, pues, ¿cómo han ido haciéndose los estudios? ¿En dónde los hacían? Y si lo pongo en tablas, con todas las variables que se contemplaban en los estudios, me va a quedar más claro por qué se hacía así, ¿no? Entonces, por ahí me ha tocado gente que dice, es que yo no incluí tantas referencias porque quería economizar las palabras en el artículo. Acuérdense que lo importante es la economía y la síntesis de lo que se hizo, y mal hecho. ¿Por qué? Porque si tú no dejas evidencia que conoces el campo del conocimiento, si has leído a todos los autores de los últimos años qué han hecho y cómo lo han hecho, entonces no estás demostrando un dominio del tema. Y a un revisor no le dejas patente que realmente conozcas el tema. Entonces es bien importante tener una buena lectura de los trabajos similares que se han hecho en los últimos años, ¿sí? Claro, no vamos a poder de pronto, si son 300 artículos, no los voy a poder citar a todos, a menos de que haga un review, ¿sí? Un artículo de revisión de la literatura. Sin embargo, puedo de pronto identificar cuáles son los más citados, cuáles son los autores líderes y trabajar sobre eso, ¿no? Puedo agarrar los subtítulos que necesite. Si mi tema es un tanto complejo, puedo empezar a hacer subtítulos de, no sé, en mi caso tengo muy presente, mi tesis de doctorado fue de análisis de ciclo de vida, que son evaluaciones ambientales de los sistemas fotovoltaicos. Entonces, ahí es pertinente hacer un apartado propiamente de lo que es el análisis de ciclo de vida, otro de los fotovoltaicos y otro más de estudios donde se conectan ambas áreas, ¿no? Entonces, también esos subtítulos es muy importante asociarlos con los resultados que voy a presentar y con la misma metodología que voy a presentar, ¿sí? Para que todo vaya entendiéndose con mayor claridad en el estudio, ¿sí? Bien, en la metodología yo suelo recomendar mucho que hagan un diagramito de flujo, ¿sí? Como en la imagen de la izquierda arriba, o alguna imagen que represente su metodología, ¿sí? Porque así, si es muy compleja que llega a pasar, se puede perder el que está leyendo el artículo entre tanta información. Entonces, si yo le meto un diagrama de flujo, una imagen que represente mi metodología con un orden lógico, pues va a ser de mucha ayuda para entender qué se hizo, ¿no? Y bueno, igual los subtítulos, si es necesario, vinculados con esos resultados y también con lo que ya vengo describiendo desde los antecedentes. Acuérdense que la metodología es una especie de receta. Es importante decir el cómo, el cuándo, por qué, para qué, a qué horas,
a qué temperatura, si en verano, en otoño, si en invierno, si en la noche, en el día, en la mañana, si lo hice pegado a la ventana o en el centro de la habitación, si en la ciudad o en el campo, todo eso debemos de puntualizarlo. ¿Qué herramientas? Utilicé una báscula, utilicé un anemómetro, utilicé un fulano satélite, utilicé determinado método estadístico, todo eso debe de venir bien descrito, ¿no? De pronto sucede mucho en algunas investigaciones que hacen encuestas, ¿sí? Y no dicen qué preguntas hicieron. O hicieron una evaluación de ciertos recursos forestales con un método, no sé, jerárquico, pero tampoco mencionan a qué le dieron jerarquía, no mencionan cuáles son sus parámetros y bueno, cómo lo hicieron, quién sabe. ¿Sí? De pronto no ponen las fórmulas con las que calcularon determinados aspectos, ¿no? Entonces, todo eso debe de ponerse con claridad. Si necesito poner listado de cálculos, les recomiendo que lo hagan en un subíndice o un subtema dentro de la misma metodología. Las fórmulas matemáticas, los modelos matemáticos, los cálculos en general. Y también si hay muchas variables, clasificarlas en tablas o a cualquier otro método gráfico o visual que les pueda resultar de apoyo, ¿no? Algo bien importante, casi nadie, eh, al menos no en las revistas, salvo en las revistas de alto impacto, se suele mencionar las limitaciones del trabajo, ¿sale? Siempre hay cosas que no podemos acotar, ¿sale? No podemos controlar. Entonces es bien importante decir cuáles fueron mis limitaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hacen estudios de confort térmico, ¿sí? Para saber qué grados de temperatura le voy a poner al aire acondicionado o a la calefacción. Cuando se hace esos estudios en niños, pues la verdad es que los niños se distraen y a lo mejor te empiezan a contar mentiras y entonces todo eso representa limitaciones importantes para este tipo de estudios. Entonces, se han generado estrategias para evitar esa distracción del niño. Se le pueden hacer preguntas concretas al niño para ver si está poniendo atención o no. Y entonces validar si esa respuesta la hizo el niño concentrado o me contó una mentira o qué pasó, ¿no? Entonces, nuevamente aquí está lo que les decía, hacer una esquemita de la metodología nos ayuda mucho, nos aclara muchas cosas. Bien. De los resultados, muchas veces, sobre todo en los métodos cuantitativos, en estudios cuantitativos, la gente nomás describe y pone gráficas. Ah, mira, esta gráfica se comportó así, ¿no? Hizo una parábola o hizo una recta ascendente y de repente se estabilizó, qué sé yo. Entonces, es bien importante describir por qué pasó, debatirlo. Si hay otros estudios similares, pues órale, apoyarse en ellos y contrastarlos. ¿Se parecen mis resultados o hay una tendencia, hay una lógica o no? Si la hay que tratar de encontrar o no la hay, los porqués, ¿sí? El debate de los resultados es fundamental. Si no, pues sí, 4 por 4 me dio 16 porque le puse una calculadora, pero no entiendo por qué, ¿sale? Eso es bien importante, la discusión de esos resultados.
Muchos trabajos carecen de esa discusión, y ya les estoy hablando desde la perspectiva de editor de una revista. No ponen suficientes antecedentes y no ponen suficiente discusión. Si tú no tienes antecedentes, difícilmente haces una buena discusión, ¿sale? Nuevamente, es evitar comentarios como nosotros creemos, es más preciso, es mejor. No, señor, no es de creencias, esto es ciencia. Usted puede creer lo que quiera, pero aquí es 15 es mayor que 13, ¿sí? O 12 es menor que 20 y no es mejor ni peor, es mayor o menor, es próximo o es, o no sé, hay otras formas de describir los resultados, ¿no? Entonces, también hay que hacer checklist. Si yo, es un clásico meme, ¿no? Que el resumen tenía la persona esteroides, estaba marcadísima. Sin embargo, conforme avanza el artículo, se desdibuja la persona, ¿no? O dibujan el caballo muy bonito de la cabeza y ya el cuerpo feo, ¿no? Recuerden, las figuras, las imágenes son bien importantes porque tal cual, una imagen vale más que 1000 palabras en el 99% de los casos, ¿sale? Entonces, esas gráficas, esas imágenes, busquen herramientas que les ayuden a presentar de manera visual y más interesante sus resultados. Entonces, las conclusiones, ya por último, es importante entender que no son un resumen de los resultados, no es un resumen del trabajo, ¿sale? Tiene una estructura muy específica, para mí son 5 puntos también, así como en el resumen. Es esos resultados principales, ¿cuáles son? ¿Qué aporto al campo al conocimiento? ¿Cuáles fueron mis limitaciones que no pude de pronto controlar en el estudio? Enunciar nuevas preguntas de investigación, ¿sí? Y describir qué tan aplicable son mis resultados. Si yo ya determiné que con este método me voy a ahorrar 10 pesos, pues ¿cuánto me cuesta aplicarlo? Ah, me cuestan 5. Híjole, pues entonces ahí ya valoro, ¿me va a funcionar o no me va a funcionar? ¿Sí? O, ok, es que las energías renovables son tan relevantes y estamos contaminando el planeta que ya es una aberración no poner las energías renovables, pero la evidencia es otra. Hay un modelo económico, hay cierta capacidad de las mismas energías renovables, hay cierta logística, hay ciertos presupuestos que no se pueden ignorar. Entonces, todo eso juega su papel, ¿no? Entonces, nuevamente, evitar comentarios que no estén respaldados con su trabajo, porque media verdad más media verdad igual a una mentira. Bien, otros cuestiones ya tienen que ver con las referencias. Muchas veces la gente pone, no sé, se ha incrementado el consumo de la energía en los últimos años, o los edificios consumen el 40% de la energía total, y le ponen que lo dijo Gutiérrez, Ramírez, Rodríguez, Pérez y demás, y uno en 2017, otro en 2015, otro en 2020, otro en 2010. Cuando si se van a la referencia original, lo dijo la Agencia Internacional de Energía y no sé, vamos a suponer que en 2005, ¿sí? Entonces, es bien importante tener cuidado con esas referencias. Si yo pongo, se han estudiado mucho los materiales en el sector de la construcción y agarro otra vez Ramírez, Rodríguez, Pérez, Jiménez, etcétera, pues hay que ponerle, bueno, le puso desde el punto de vista de la nanotecnología, puso en cuanto a innovación de los concretos,
Este lo hizo desde el punto de vista de economía circular. Este otro lo puso desde el punto de vista de los materiales multifuncionales, qué sé yo, ¿no? Entonces es bien importante de alguna manera caracterizar qué dijo cada quien o qué hizo cada quien para no hacer citas nomás a la y se va. Me ha tocado ver párrafos de como 15 líneas que son una oración de menos de 10 palabras y todo lo demás son referencias sin ton y son, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, también es importante incluir referencias serias. No quiere decir que forzosamente tienen que ser de revistas de investigación. Puede ser un periódico, puede ser el Diario Oficial de la Nación, puede ser incluso algún canal de YouTube, mientras tenga cierta relevancia y saber hacer la cita. Pero no se vale tampoco a citar al Rincón del Vago, citar otro tipo de fuentes que no tienen de pronto tanta relevancia. Ojo aquí, voy a hablar en este caso los trabajos publicados de los últimos 3 o 4 años. Si mi área de investigación tiene mucho que ver con la tecnología o con cuestiones de innovación y desarrollo, sí es fundamental hablar de trabajos de los últimos 3 o 4 años. Ya no cabe decir, es que lo hizo Tesla en 1897, pues, o Einstein en tal año. Hay que tener cuidado con eso. Hay áreas de ciencias sociales que sí, de hecho, entre más se vayan a las fuentes originales, para ellos es mejor. Pero si estamos hablando de áreas que tengan que ver con esa innovación tecnológica, es absurdo poner artículos de pronto, no sé, que pongan 20 artículos referenciados de 1990, ¿sale? Ojo con eso. Y hay que cuidar los sistemas de referencias. Hay veces que las revistas ya tienen su propio sistema, también ya con software especializado como puede ser Mendeley, EndNote o cualquier otro tipo de gestor de citas, eh, pueden bajar el formato, el archivo, para cargarlo en el software y decir, bueno, pues voy a poner el sistema de citación de Chicago, de APA, puedo poner el sistema de citación de X revista o de IEEE, etcétera. Algo bien importante, leer la guía de autores. Muchos no lo hacen. La guía de autores les va a decir, la revista tiene este enfoque y de pronto no saben por qué les rechazaron el artículo de 5 revistas y todas eran de medicina. Voy a exagerar, ¿no? Pero lo tuyo era de eficiencia energética, pues ni al caso, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado. Sí pasa con bastante frecuencia. Mandan su artículo a una revista que no tiene el enfoque de su trabajo. No cumplen con la cantidad de palabras mínimas, no cumplen con los formatos. Es casi un hecho, al menos lo que llevo como editor, es raro el autor que hace su carta de presentación. ¿Por qué es importante, editor, que consideres mi artículo para publicación? Tiene estas bondades, estas aportaciones, y creemos que puede ser importante que lo publiques en tu revista. Tranquilamente de 50 artículos, si llegan 3 con esa carta, se me hacen muchos. Y es bien importante, muchas revistas lo piden. Bueno, la cantidad de palabras, el enfoque que les mencionaba. Si está en una lengua extranjera, pues hay veces que hay que cuidar mucho esto, porque a veces ni siquiera los sistemas que promueven ciertas editoriales o los servicios que promueven ciertas editoriales son buenos, ¿eh? Entonces, pues muchas veces no queda de otra que buscar otros medios, ¿no? Para traducir. Bueno,
muchas veces se pelean con el árbitro o hasta con el editor, ya me pasó. ¿Por qué si si los árbitros ya me aceptaron el artículo, por qué le tengo que hacer caso al editor? Somos dos editores en recibo, editores en jefe. Y le escribieron al otro, al principal. Oiga, pues es que ya me aceptaron el artículo y el árbitro, el otro editor me pide esto y considero que no es justo porque ya pasó por el arbitraje. Pero a fin de cuentas, los editores revisamos la calidad del manuscrito, ¿sí? Y tenemos esa obligación de ver si es válido para que se publique o no. A lo mejor por algo ya se pasó el proceso de revisión, pero si el artículo tiene deficiencias o de pronto no encaja con el perfil de la revista, pues no tiene por qué publicarse, ¿sale? Es raro esos casos, pero llegan a suceder. También les digo, hay casos que en lugar de agradecer a los revisores, se ponen a las patadas. Uno siempre puede contestar de manera muy categórica los comentarios de los árbitros. Puede uno no estar de acuerdo, ¿sí? Pero si tú le muestras las evidencias, al árbitro no le va a quedar más que aceptar su error, ¿no? En ciertas revistas de prestigio me ha tocado ver eso, que mugrosean el trabajo, hablan mal de lo que se hizo en el manuscrito, cuando en realidad sí tiene su relevancia y pertinencia. Cuando el autor, con cabeza fría, contesta los comentarios con las evidencias, con los argumentos, no le queda nada al otro árbitro más que aceptar su error, ¿no? Entonces, pues, si ustedes se equivocan, hay que admitir errores, ¿sí? Un buen árbitro siempre les va a ofrecer alternativas. Tienes estas opciones para mejorar tu trabajo. También un editor te va a orientar, ¿no? Bueno, si ya en la revisión, cuando ustedes manden su corrección, aborden todos los comentarios de los árbitros. Eso muchas veces molesta a los revisores. Me ignoró. Es que no estoy de acuerdo con este árbitro, no le contesto, ignoro la pregunta o mi respuesta. No. Si usted no está de acuerdo, póngale por qué y ponga las evidencias, los argumentos sobre la mesa de por qué no está de acuerdo. ¿Sale? Esto es bien importante. Si no, pues es estar mandando otra vez a revisar el artículo y el árbitro otra vez va a decir, pues no me contestaste, y el otro, pues te sigo sin contestar, y así todos perdemos el tiempo, ¿no? Aquí nuevamente, pues debatir cortésmente, y bueno, pues procurar hacer las correcciones en el límite establecido, ¿no? Por el editor, la misma revista. Hay veces que los arbitrajes se llevan tiempo, no siempre la gente tiene el tiempo disponible para hacer la revisión de los trabajos y pues ni modo, no nos queda más que aguantar, ¿no? Esperar. Y pues si les toca que los inviten, pues también entiendan, hay que también entrarle a revisar trabajos. Si ustedes, hay revistas que le revisan 2 o 3 pares, pues también quieren que si tú mandas uno, pues también revises 2 o 3, ¿no? Entonces, eso es lo justo. Y bueno, pues básicamente es mi plática, ¿no? Adelante si tienen preguntas. Muchas gracias, doctor José Francisco. No sé si alguien tenga una pregunta, la verdad es una plática muy, muy interesante. ¿Alguien de los presentes que quiera preguntar algo? Adelante, Erika. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por la charla, muy interesante y muy enriquecedora para nosotros que estamos empezando en esto. Doctor, ¿qué nos recomendaría para, en caso, por ejemplo, que hayamos enviado el artículo y pues las observaciones que nos comparten, quizás lo dejan a ver a uno que no hubo total claridad en el entendimiento por parte del editor, del revisor,
en cuanto al artículo. Ajá. ¿De qué manera pudiéramos tener una intervención o qué nos sugiere que hagamos para pues pedir esta retroalimentación o esta charla para hacer algún tipo de acuerdo? Sí, mira, en la misma contestación del arbitraje, tú puedes decir dirigido al revisor 1, dirigido al revisor 2, al C, al D, ¿sí? Y le puedes indicar, ok, usted me hace este comentario y creo que se malinterpretó mi objetivo. Y muchas veces tú puedes reforzar tu texto. Entonces, decirle, creo que se malinterpretó y hago esta modificación en la redacción para que quede más claro el objetivo de mi trabajo o X o Y punto, ¿no? Si muchas veces sí pasa, no te lo puedo negar, que hay árbitros que leen por encimita y hay veces que las revistas pues no les queda de otra, o sea, hay una para el que fui parte del comité editorial, Journal of Cleaner Production, por ahí la puse en la presentación, pues les llegan, creo que el año pasado ya andaban en 15,000 artículos en el año. Entonces, imagínate conseguir a 45,000 árbitros, que muchas veces se va a repetir el árbitro, ¿no? Pero a lo largo del año, yo les llegué a arbitrar por ahí de 100 en un año. A ellos, pues se complica, ¿no? Conseguir tanta gente. Y de pronto agarran a un árbitro que no les resulta y hace comentarios al ahí se va, sin realmente leer el trabajo o sin realmente tener experiencia en investigación, pero como sometió otro manuscrito y a lo mejor se lo rechazaron, se desquita contigo. O sea, pasan esas cosas desafortunadamente, pero te digo, tú puedes contestar de manera categórica, no estoy de acuerdo o considero esto o aquello. Muchas veces es darles por su lado. Tiene razón y modifiqué este párrafo así. Sí, nomás tratando de dejar más claro el enfoque de tu trabajo, ¿no? O el comentario concreto. A veces te puede servir utilizar los mismos comentarios del editor o del otro árbitro. Como comentó el árbitro 2, aquí pasa esto, ¿no? Entonces ya es como ponerlos, a ver, pelense ustedes, ¿no? También es una estrategia que yo como autor he llegado a usar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Diana. Gracias y muchas gracias, doctor Francisco, por su presentación. Como mencionaba Erika anteriormente, creo que es muy importante para las personas que estamos comenzando en este proceso de enviar artículos a revisión. Y yo quería hacerle una pregunta con respecto al apartado de los títulos y si la pregunta es si usted recomienda que el título sea una pregunta o más bien sea como pues algo más sintético, que no sea una pregunta. Mira, la pregunta es interesante porque es una forma de generar interés. Yo tengo muy presente cuando empezaba a leer artículos que decían la certificación LEED, que es un sistema de certificación sustentable en el sector de la construcción, realmente ahorra energía y le ponía sí, pero. Y a alguien le llamó la atención, vio los datos y no estuvo de acuerdo y con el mismo título, la certificación LEED realmente ahorra energía, no realmente. Cuando uno los ve en los buscadores, dice, no, pues esto los tengo que leer. Sí, suena muy interesante. Mientras tú ten tu título
describa lo que tú hiciste de manera clara o qué objetivo perseguías, me parece que es válido. Hay otros que les gusta on the climate change, ¿no? Sobre el cambio climático, on the Urban Heat Island, sobre las islas de calor o sobre la salud humana y está interesante también eso. A un amigo, de hecho es uno de el principal de mis coautores, le gusta poner algo así un poquito llamativo, de decir, híjole, se me va ahorita, pone así algo que tiende a ser llamativo, las afectaciones a la salud por el cambio climático, vamos a suponer, y luego ya pone el título como debería de ser. Entonces son estrategias y creo que son válidas. A mí ese eslogan ahí medio llamativo, que no es necesariamente amarillista, quiero aclarar, no es amarillista, pero sí llamativo, y ya con el título también es una buena estrategia para llamar la atención, ¿no? Creo que son válidos. Muchísimas gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, en caso de no haber más preguntas, agradecemos al doctor José Francisco Armendáriz por esta charla tan enriquecedora, no solamente como dijeron las presentes para quienes van comenzando, sino para quienes incluso ya tenemos tiempo en esto. La verdad es que nunca dejamos de aprender, así que de manera personal agradezco la charla. Y bueno, agradeciendo a todos la participación, es de esta manera como cerramos la conferencia. Y pues los invitamos a seguir presenciando las demás conferencias del SPAC 2021. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Saludos, nos vemos. Muchas